Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, por el historiador Adriano Rivadeneira y por el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. El episodio de hoy es el segundo acto sobre Napoleón Bonaparte, el arte de la guerra. El príncipe Andrei, a caballo, se quedó junto a la pieza de artillería, contemplando el humo del cañón que había disparado el proyectil. Sus ojos recorrieron el vasto horizonte. Vio que las tropas francesas, inmóviles hasta entonces, se movían. El humo del disparo no se había disipado aún. Y vio dos jinetes franceses, posiblemente dos ayudantes de campo, galopar por la montaña. Al pie de ella, seguramente para reforzar las avanzadas, marchaba una pequeña columna enemiga, claramente visible. Aún no había desaparecido el humo del primer disparo cuando ya se veía otro humo y se oía el segundo cañonazo. «Está comenzando, empieza», pensó el príncipe Andrei, sintiendo que la sangre llegaba más rápidamente a su corazón. El príncipe Andrei volvió grupas y se lanzó al galope por el camino de Grunt en busca del príncipe Bagration. A sus espaldas no dejaban de oírse los cañonazos, cada vez más fuertes y frecuentes. La batería rusa empezaba a contestar al fuego francés. Abajo, hacia la parte donde cruzaron los jinetes, se oía el fuego de los fusiles. Y pasando entre esas compañías que 15 minutos antes comían y tomaban aguardiente, él veía los rápidos e idénticos movimientos de los soldados que se alineaban y tomaban cada uno sus mosquetes. Y en todos sus rostros reconocía el mismo ánimo que estaba en su corazón. «Está comenzando, empieza. Es algo terrible y alegre», decía el rostro de cada soldado y de cada oficial. Este es el comienzo de la descripción de una batalla, de la hermosa y colosal obra de Tolstói, Guerra y Paz. De una batalla menor, si así se puede llamar. En Guerra y Paz se describen las mayores batallas peleadas por el ejército del Imperio ruso contra Napoleón, como Austerlitz y Borodino. Pero esta es la descripción de una batalla menor, la batalla de Schöngraben, 16 de noviembre 1805, 2 semanas antes de la batalla de Austerlitz. Es la descripción de una batalla que los historiadores llaman menor. Para los que estuvieron ahí, por supuesto, menor no fue. Y fue en 1805. Tolstói escribe Guerra y Paz en los años 60 del 800, medio siglo después de los hechos. Entonces se trata de una novela histórica, y el riesgo es que no nos demos cuenta de ello, porque sabemos que el conde Tolstói es un miembro de esa misma aristocracia rusa que describe tan bien en su obra, desde adentro. Entonces, a tal distancia de tiempo, cae un poco esa seguridad que esta sea una novela histórica. Pero lo es. Tolstói nació en 1828, entonces cuenta hechos que ocurrieron 25 años antes que él naciera, y lo dice con mucha claridad y en la primera página de su obra. Guerra y Paz se abre con dos aristócratas que conversan amablemente en un living y en francés, dos nobles rusos. Bien, mon prince, Dieu, quel virulent sorti. Y después de la conversación, Tolstói comenta, hablaban en francés, en ese francés rebuscado, que no solo hablaban, sino en que pensaban nuestros abuelos. Entonces nos avisa en el fondo que hablaremos de la época de los abuelos. Pero visto desde nuestra perspectiva, en el actual 2023, se nota que Tolstói está muy cerca de esa misma aristocracia de la época napoleónica, de la cual nos relata, porque es el nieto de esos abuelos. Los conoce a la perfección, y sobre todo conoce a la perfección la guerra, que en su adultez no era para nada distinta respecto a las guerras napoleónicas de 50 años antes. Tolstói fue oficial, y fue oficial de artillería, y es un aspecto importante y lo comentaremos.
Tolstói fue oficial y peleó en la Guerra de Crimea, un conflicto europeo que vio al entonces Imperio Británico, junto al entonces Imperio Otomano, al entonces Imperio Francés y al entonces Reino de Cerdeña, actual Italia, aliados contra el Imperio Ruso. Un conflicto que duró 3 años, desde 1853 al 1856. Y esta fue la última guerra que se peleó con las mismas tácticas y armamentos de las guerras napoleónicas. Entonces, en Guerra y Paz, Tolstói nos cuenta algo sabiendo de qué se trata pelear en ese mundo, de esa manera, con una experiencia directa de lo que era el soldado ruso y el ejército ruso. Entonces es legítimo, hasta cierto punto, usar Guerra y Paz como una llave para entrar en lo que es el arte de la guerra en la época de Napoleón. Tolstói es habilísimo al contarnos lo que es el alma humana, los motivos del alma humana. Y por otra parte es alguien que conoce técnicamente lo que nos relata, o sea, la guerra, o aquella mitad de la obra en la que él nos habla de la guerra. Es un técnico, sabe perfectamente qué es un campo de batalla, cómo son los soldados, cómo funciona un ejército. Y tiene muy claro también lo que significa y cuán importante es el aspecto psicológico. ¿Qué pasa por las cabezas y las almas de los soldados durante un combate? No es algo más, no es algo que podría ser interesante, es algo fundamental para entender lo que es la guerra en su época. Los soldados parecen y son una masa anónima, impersonal, porque todo el sistema está construido para que sean una masa anónima e impersonal. Hoy en día siguen existiendo los soldados, siguen poniéndose los uniformes, pero en casi todos los ejércitos occidentales los soldados llevan puestos sus nombres, tejidos en el uniforme, en el bolsillito. Se está volviendo de alguna manera al individuo, pero por varios siglos el objetivo de los ejércitos era borrar al individuo y transformar a los soldados en partes de un mecanismo. Aún así, aún tras este intento de alguna manera feroz, cada soldado sigue siendo un individuo, y el oficial Tolstói lo sabe perfectamente. Los oficiales y los soldados tienen reacciones psicológicas que son cruciales para el éxito o el fracaso en una batalla. Este aspecto se cita mucho en la obra de Tolstói. Porque siendo un oficial y habiendo vivido y peleado en batallas, lo vivió en primera persona. Por ejemplo, cuenta que al empezar una batalla no solamente hay una excitación general, una agitación, sino también una sensación de alegría, templado de alguna manera por la conciencia que está por comenzar algo terrible, pero también alegre. Los soldados y oficiales del ejército ruso, de los cuales nos habla Tolstói en Guerra y Paz, ¿quiénes son? Los soldados del ejército ruso eran siervos de la gleba, o sea, lo más cercano que hay a la esclavitud. En el imperio del zar existe este fenómeno y seguirá existiendo hasta mitad del 800, o sea, exactamente hasta la época en la cual Tolstói escribió Guerra y Paz. Son siervos de la gleba cuyos patrones, estos casi dueños, envían al ejército a cumplir con el servicio militar cuando el gobierno central se lo pide. Estamos hablando de 25 años de servicio militar. Esto significa que el soldado ruso es un campesino analfabeto que cuando muy joven es obligado a dejar su familia, su pueblo, que probablemente no volverá a ver, para transformarse en parte de otra cosa, de otra comunidad, de otro organismo, la compañía, el regimiento, el ejército. Los oficiales, por otra parte, son nobles, los cuales deciden comenzar la carrera militar. Esto es cierto solo en parte, porque finalmente los nobles rusos deben cumplir con formas de servicio ante el zar. Los zares, en general, no aman a aquellos nobles que no prestan servicio en el ejército o como funcionarios públicos, por lo cual no debemos pensar que la elección de un noble ruso de ser oficial fuese exactamente libre, pero de alguna forma sí. Y estos oficiales del ejército ruso conservan de alguna manera el orgullo que había sido de los caballeros medievales y el de los mercenarios del Renacimiento y la Edad Moderna. El orgullo del soldado que dice: yo soy un soldado, elegí esta vida voluntariamente y libremente arriesgo mi vida, y por esto merezco sueldo, privilegios y honor. Y el orgullo de un oficial reside también en obedecer las órdenes sin discutirlas y sin preguntarse cuán grande es el riesgo de morir.
posiblemente también sin preguntarse si obedeciendo órdenes cometería crímenes. El soldado obedece y punto, y mucho más si es oficial y noble en el Imperio ruso, bajo las órdenes del zar. Esto en la novela de Tolstói es muy evidente, incluso en los protagonistas como el príncipe Andrei, con el cual empezamos este relato. El príncipe Andrei es oficial, y en las primeras páginas de la novela hay una escena en la cual discute con su amigo Pierre. Son dos personajes que no podrían ser más distintos. El príncipe Andrei es un hombre atormentado, descontento de sí, siempre buscando su lugar en el mundo. Y también es un conformista, socialmente conformista por lo menos. Y Pierre es un muchacho idealista, es el hijo ilegítimo de un gran señor que por casualidad heredó una gigantesca fortuna, y por lo cual es parte de las élites rusas. Pero no estaba preparado para ello, no tuvo la misma educación social del príncipe Andrei. Y Pierre, como dijimos, es un idealista, uno que corre tras las utopías. Son distintos y son amigos. Y cuando estalla la guerra contra Napoleón, contra la Francia de Napoleón, que guiará a ese mundo hacia la batalla de Austerlitz, y el príncipe Andrei se está preparando, su amigo Pierre le dice, y cito: ahora estamos en guerra con Napoleón. Si se tratara de una guerra por la libertad lo comprendería, y sería el primero en alistarme. Pero ayudar a Inglaterra y Austria contra el hombre más grande del mundo no está bien. El príncipe Andrei se limitó a encogerse de hombros ante las infantiles palabras de Pierre. Quería darle a entender que a semejante necedad no se podía responder. En realidad era difícil responder de otra manera, tan ingenua opinión. Si todos hicieran las guerras solo por convicción, no habría guerras, dijo el príncipe Andrei. Y eso sería admirable, replicó Pierre. Sí, es posible que fuera admirable, pero no ocurrirá jamás, respondió el príncipe Andrei. Dígame, preguntó Pierre, ¿por qué va usted a la guerra? ¿Por qué? No lo sé. Es necesario. Otra discusión que nos deja clara esta mentalidad de los oficiales sucede en otra parte de la novela, durante la comida, en la mesa de un regimiento de caballería, y se está discutiendo si esta guerra contra Napoleón se puede ganar o si se perderá. Y el coronel interviene para detener la discusión. Y cito: nosotros debemos combatir hasta la última gota de sangre, dijo el coronel, golpeando la mesa con el puño, y morir por nuestro emperador, y todo irá bien, y razonar lo menos posible. Él apoyó la voz, sobre todo en la palabra posible, lo menos posible. Así somos juzgados nosotros, los viejos husares, es todo. Entonces, razonar lo menos posible. Parece paradójico, porque nosotros hoy en día estamos acostumbrados a pensar que la guerra y las batallas requieren inteligencia, flexibilidad, iniciativa, pero en las guerras napoleónicas estas eran características solamente de quienes estaban al mando. O sea, los ejércitos tenían el objetivo de crear mecanismos que no razonaran. Por supuesto que nunca se lograba del todo, pero el objetivo era ese. Imaginémoslo, reclutamos a 200 campesinos que no saben ni leer ni escribir. Lo primero que hacemos es darle un uniforme. En segundo lugar, les entregas un mosquete y les enseñas a cargar y a disparar con el mosquete. Esto ya requiere cierto tiempo y no se puede gastar quizás cuánto tiempo y dinero para entrenar a los soldados. Les enseñas solamente a cargar y a disparar, que no es tan fácil. Además, estos 200 los tienes que ordenar y ponerlos en fila, y tras eso les enseñas a disparar todos juntos. No les enseñas, por supuesto, a apuntar. Sería una pérdida de tiempo enseñarle a cada uno a apuntar y disparar como individuos. Les enseñas a estar todos juntos, iguales, en una fila ordenada, a apuntar cuando el oficial grita apunten y a disparar cuando el oficial grita fuego. Y de nuevo, todos juntos recargar y disparar nuevamente. Les tienes que enseñar a moverse también. Entonces, marchar todos juntos, acostumbrarlos a reconocer una serie de órdenes muy simples, siempre las mismas, órdenes estándar. Los oficiales también se tienen que aprender estas órdenes. Todas las órdenes te demoras algunas semanas en enseñarlas. Por ejemplo, enseñarle cuál es la derecha y la izquierda, y que se marcha todos juntos al mismo tiempo. A palos, aprenden. Naturalmente, antes de enseñarle a todos a moverse a la misma velocidad, al mismo tiempo y ritmo, los expertos realizaron estudios en profundidad. ¿A qué velocidad es mejor que se muevan?
¿Es mejor que el batallón marche y realice 77 o 78 pasos al minuto? Cada ejército tiene su método y los expertos establecen que es mejor 77 pasos al minuto y el mecanismo se mueve. El mecanismo se mueve o está inmóvil según reglas geométricas, porque las guerras napoleónicas son guerras geométricas. En el fondo es un intento de ordenar el caos. Y es un intento de algo que nunca se realiza del todo, pero la victoria es también acercarse a ese ideal, el de ordenar. Entonces, formaciones geométricas: la línea, el cuadrado, el rombo, la columna. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una compañía de 200 soldados, pero podemos decir que ya estamos en guerra hace un rato, por lo cual algunos murieron por las enfermedades, fueron heridos, algunos murieron en el combate, y ahora son 100. Entonces tengo una compañía de 100 soldados, y tengo que defender una posición. Para disparar lo mejor posible, tienen que estar en línea. ¿Una única línea? No, por supuesto, sería muy frágil, y los hombres se sienten más seguros si tienen amigos a sus espaldas. 2 líneas, quizás 3. De hecho, los ejércitos napoleónicos pelean casi siempre en 3 líneas de hombres. En 3 líneas todos pueden disparar. Claro que los que están en la tercera línea disparan apoyándose en las mejillas de sus compañeros y los queman al disparar. Pero esto ocurre así. La línea funciona así. Y de repente alguien grita: ¡caballería! ¡Está llegando la caballería enemiga! Y si la caballería llega a la carga mientras tú estás en una sola línea, te arrolla. Entonces, los oficiales aprendieron qué órdenes dar y los soldados aprendieron cómo realizarlas. Todos saben qué movimientos hacer. Cuando llega la caballería hay que ponerse en cuadrado, partiendo desde la derecha o desde la izquierda. Y estos soldados, en pocos pasos, aprendidos de memoria, transforman esa línea en un cuadrado. Eso significa que hacia 4 lados hay soldados con sus mosquetes y bayonetas defendiendo la posición. Y al llegar la caballería, ésta se enfrenta a 3 líneas de bayonetas. Y si todo sale bien, la caballería se detiene. Claramente no por la inteligencia de los caballeros, sino de los caballos. Y cuando la caballería se retira, el cuadrado vuelve a transformarse en una línea. Y tenemos que entender que es fundamental realizar todo esto en pocos segundos. La caballería llega encima tuyo en 20 segundos. Esto cuando te defiendes, por supuesto, porque más tarde te llega la orden de atacar. Entonces atacamos. Y en la época napoleónica, ya no se ataca solamente estando en línea, que parece tan práctica para disparar. Es importante al atacar contra líneas que te disparan sin cesar, que los soldados se sientan protegidos de alguna manera, al estar rodeados por muchos de sus compañeros. O sea, la psicología. Por lo cual tú no atacas en línea, atacas en columnas, acumuladas en muchas líneas de hombres. Y todos saben que atrás de cada uno hay muchas columnas alineadas que van hacia adelante. Tolstói es perfectamente consciente de la importancia para el soldado en una batalla de sentir que se encuentra en un contexto reconocible, que es su casa, su unidad, con amigos alrededor, muchos amigos. Y cito: el soldado que marcha está completamente rodeado y es arrastrado por su regimiento, como el marinero por la embarcación en la que se encuentra. Por cuanto vaya lejos, o por cuán extrañas y desconocidas o peligrosas sean las latitudes que alcanza, como el marinero tiene siempre a su alrededor la misma madera, las mismas cuerdas del barco, asimismo el soldado siempre está rodeado por los mismos compañeros, las mismas líneas, el mismo sargento, Iván Mitrich, el mismo perro de la compañía, Yushka, los mismos oficiales. Y al describir la batalla de Austerlitz, Tolstói comienza subrayando la misma sensación de seguridad que los soldados sienten al saber que se encuentran en un único ejército que marcha hacia el ataque. Todos juntos. Y cito: sea desde adelante, sea desde atrás, desde todas las direcciones, los soldados descubrían que nuestras columnas rusas marchaban en la misma dirección. Cada soldado tenía ánimo alegre, porque sabía que a donde fuera que se dirigiera, o sea, quién sabe dónde, iban muchos otros de sus compañeros. Entonces, el secreto para mandar a los hombres a morir es este: que sean muchos, que estén todos juntos y que sean todos iguales. Hay otra consecuencia, por supuesto, que quizás en la época de Tolstói no estaba tan teorizada, pero quizás ya se había empezado a analizar: la psicología de las masas.
Todos estos individuos son una masa, y en las masas las sensaciones se transmiten de manera fulmínea. Los humores cambian improvisamente. Todos los individuos cambian de un segundo a otro, de actitud. Son mecanismos misteriosos y evidentes. Y le ocurre esto al ejército ruso en Austerlitz. Cuando los planes dejan de ir en la dirección que debían, en la masa empiezan a ser difusas primero la incertidumbre y luego el pánico. Y cito: los soldados marchaban alegremente, como siempre cuando van hacia el fuego, especialmente durante una ofensiva. Y aquí es evidente que Tolstói sabe que el lector arrugará la frente y se dirá: ¿cómo alegremente? Por lo cual aclara que es exactamente así, y él lo sabe porque lo vio y lo vivió. Y sigo citando: pero después de haber marchado por casi una hora, siempre en las tinieblas del humo, una parte de las tropas tuvo que detenerse y corrió a través de las líneas la desagradable sensación del desorden que se estaba produciendo. Es muy difícil explicar de qué manera se difunda esta conciencia, pero es indudable que se difunda con una seguridad extraordinaria y que se extienda muy rápidamente, implacable e irresistible, como el agua en un canal. Y aquí una paréntesis, necesaria para ser fieles a Tolstói. Como sabemos, en la batalla de Austerlitz, los rusos no están solos. Están presentes sus aliados, Austria, o sea, los alemanes. Y Tolstói no tiene duda alguna que cuando se difunde esta sensación que las cosas no están yendo en la dirección correcta, la reacción inmediata es la de pensar que es culpa de los alemanes. Y cito: tanta prisa por marchar y estamos varados en medio del campo, sin motivo. Siempre estos malditos alemanes armando confusión. Diablos estúpidos. Malditos alemanes, no conocen ni siquiera su propio país, dijo otro. Tras eso pasó un general que gritó algo rabiosamente, pero no en ruso. «Pará, pará, pará, no se entiende nada de lo que dicen», repitió un soldado imitando el idioma del general, que se había alejado. «Yo los fusilaría a estos cobardes». Fuera o no culpa de los alemanes, el ejército ruso en Austerlitz es atacado por sorpresa por el ejército de Napoleón, por un flanco inesperado, desde una dirección inesperada, y las líneas se rompen completamente, como cuando un vaso se llena y se rebalsa. De un segundo a otro, masas enteras de hombres en el mismo instante caen en pánico. Y cito: los regimientos atacados improvisamente en el bosque escapaban hacia allá, y las compañías, confundidas las unas con las otras, se alejaban desordenadamente. Un soldado gritó asustado una frase insensata, que en la guerra es terrible: «Estamos aislados». Esta frase, junto al sentimiento del miedo, se trasladó a toda la masa. «Estamos rodeados, estamos aislados, estamos perdidos», gritaron voces en todas partes. El comandante del regimiento, en el mismo instante que oyó tras él los disparos de mosquete y los gritos, entendió que a su regimiento le había pasado algo terrible. Y lo terrible es que el regimiento se transformó en una masa en fuga. Todas estas personas, que fueron entrenadas a palos a comportarse como las piezas de un mecanismo, y lo hicieron hasta un segundo antes, improvisamente, se transforman en los individuos que forman parte de una masa, que piensan solo en salvarse la vida y nada más. Ya no hay órdenes, ni oficiales, ni entrenamiento. Cuando una unidad se escapa, nada la puede detener. Entonces, finalmente, la guerra consiste en la apuesta de llevar la geometría en el caos, mientras que este caos siempre está ahí, acechando. En cada momento, el caos puede estallar. En realidad, el objetivo del combate es exactamente este. O sea, transformar al enemigo, que es una forma ordenada y geométrica, en una masa asustada que huye. Así se ganan las batallas. Tú ganas la batalla cuando una cuota creciente del ejército enemigo empieza a ceder, a dar pasos atrás y luego a escapar. El objetivo del combate es este. No es matar a todos los enemigos que tienes delante. Matar soldados enemigos es solo la manera más rápida para convencer a los otros a escapar. Las guerras napoleónicas tienen porcentajes de muertos en batallas inmensos, terribles. En un día, en una batalla con Napoleón protagonista, moría más gente que en semanas de combate de la Primera Guerra Mundial.
Nosotros estamos acostumbrados a pensar en las batallas de la Primera Guerra Mundial, a las terribles cargas en las trincheras, los soldados que avanzan contra las ametralladoras que podían causar 50, 60 mil entre muertos y heridos en una semana. Pero en una batalla de Napoleón podían morir y caer heridos 50, 60 mil hombres en una tarde. Y aún así se trata del 20-25% al máximo de los soldados sobre el campo de batalla. 50-60 mil hombres no son solo los muertos y heridos, por supuesto, son los prisioneros, los desertores, los desaparecidos. Cuando un ejército napoleónico pierde el 20-25% de sus hombres en una batalla, es un ejército destrozado. O mejor dicho, el primero de los dos ejércitos que, tras haber perdido esta cantidad de hombres, decide escapar primero, es un ejército destrozado, que por semanas o meses será imposible volver a utilizar. Tenemos que entender, por otra parte, que durante una batalla siempre hay un ejército que es más fuerte. El ajedrez, que es un hermoso juego, no es un simulacro de la guerra en absoluto. Las guerras nunca son simétricas. El más fuerte casi siempre ataca, y el más débil casi siempre se defiende. El que ataca debe avanzar, sobre todo con la infantería, que es la columna vertebral de cada ejército. Imaginémoslo, tú estás avanzando, atacando. El enemigo está más allá, a 1 kilómetro. Tú estás avanzando y se separan del grueso de tus fuerzas, y esto sobre todo en las guerras napoleónicas, pequeños grupos de élite, de francotiradores, los pocos a los que les enseñaste a disparar bien y que van equipados con una carabina, de repente para bajar a un oficial o al que lleva la bandera. Pero la mayoría de los soldados avanza en masa. Estas masas avanzan, los tambores atrás metiendo la mayor cantidad de ruido posible, mientras más tambores mejor, porque esa furia musical te aturde, te impide pensar, te da euforia, una borrachera, de alguna manera. Algunos oficiales atrás de los soldados que empujan, otros adelante guiando a los hombres con el ejemplo y la espada en la mano. ¡Adelante, adelante!, gritando de vez en cuando. En el ejército francés, por ejemplo, el emperador los observa. El emperador recompensará al primero que llega a las líneas enemigas. Otras veces, la mayoría, y según los testigos más sinceros, gritando blasfemias horrendas e insultando. ¡Adelante, sacranon de Dieu! ¡Adelante, hijos de puta! ¡Adelante! Entonces avanzando. Estás a 500 metros, estás a 200 metros. El enemigo tiene mosquetes como los nuestros, que disparan con un mínimo de precisión a 100 metros, no más que eso. Si los enemigos no cuentan con oficiales que conocen la profesión y tienen temple verdadero, empezarán a disparar a 200 metros. Desvanecerán en el humo un instante, y nosotros ni siquiera escucharemos los silbidos de las balas, porque seguimos a distancia. Si los enemigos cuentan con buenos oficiales que conocen la profesión, que tienen experiencia, esperarán a que estemos a 100 metros y dispararán. Nosotros estamos acostumbrados de cierta forma a las películas, en las que la línea dispara y la primera fila de los que atacan caen todos, y los que están atrás toman su lugar, los otros vuelven a disparar, vuelven a caer todos los de la primera línea, y así. Todos o casi vimos escenas en el cine o la televisión que dibujan exactamente este cuadro. Si hubiese sido así en la realidad, las batallas napoleónicas habrían acabado en 10 minutos. No era así. La realidad era tan absurda que no la creerán, pero hay estudios muy rigurosos realizados ya en la época, y luego en épocas más recientes, sobre la relación entre el consumo de municiones y los muertos y heridos provocados. Estos estudios llegaron a conclusiones más o menos parecidas. El más confiable de estos estudios sostiene que cuando el enemigo dispara, 1 de cada 450 balas llega al objetivo. Era así. Es una masa de gente, mantenida en línea por los oficiales, que dispara y desvanece en el humo, que después del primer disparo tiene que recargar, o sea, abrir con los dientes la bolsa con la pólvora que tienen en el bolsillo, verter la pólvora en el lugar apropiado, meter la bala en el cañón del mosquete con un palito, empujarla bien hasta abajo en el fondo, reponer el palito de madera o metal en su lugar, apuntar y disparar. Y de nuevo, todo tu entrenamiento tiende a que logres cumplir estos movimientos en el menor tiempo posible, o sea, disparar 2 o 3 veces al minuto. Todo esto ahogándote por el humo, con los ojos irritados, con el miedo mortal que rodea el todo, con tus tambores que suenan, los oficiales que gritan, los tambores del enemigo que se acercan, los gritos del enemigo que ahora se escuchan, y en este caos total, las balas van a todas partes, menos donde deberían. Entonces nuestro batallón, somos 500, disparamos todos, 1 o 2 de ellos caen gritando.
Avanzamos otro poco, ellos recargan, disparan, caen uno o dos de los nuestros. Muy raramente un oficial, a este punto, manda a sus soldados a la carga con las bayonetas. El miedo es mucho mayor que eso, e instintivamente nos detenemos todos y disparamos también. Se puede ir adelante así, por 10 minutos. Cada vez que se dispara, caen 1 o 2 hombres. Pero se dispara 3 veces por minuto. Entonces, después de 10 minutos, nos dispararon 30 veces, le dieron a 50 o 60 de los nuestros, y nosotros somos 500. Entonces, en 10 minutos, 1 de cada 10 murió o yace herido. A estas alturas, por lo general, uno de los 2 batallones empieza a ceder. Al último herido que cae, 2 o 3 de sus compañeros dicen: nosotros lo llevamos a salvo. Los oficiales atrás los insultan, les pegan sablazos con el plano de la espada, pero no los pueden detener. Entonces, si al otro lado el oficial es hábil, dice: es el momento, adelante a la carga. Los otros huyen. Funciona así normalmente. El fuego sirve para llevar al enemigo hasta el punto en el cual, si ejerces una pequeña presión, el caos regresa. Hay otra manera de llevar al enemigo al punto de ruptura. Una manera que Napoleón conoce muy bien y que Tolstói también conoce muy bien, porque ambos tienen una cosa en común: son oficiales de artillería. Los ejércitos napoleónicos están llenos de cañones. La artillería ya se usaba durante el Renacimiento, pero solamente con Napoleón se transforman en algo determinante y se integran en la conducción de una batalla. Solo con Napoleón el uso de la artillería se hace masivo, porque tienes que tener muchos cañones, pocos no sirven de nada. Bajo Napoleón, la artillería no solo se mueve rápidamente por el campo de batalla al ser transportada por muchos caballos, sino que así tiene un mínimo de posibilidad en influir en el éxito de una batalla. Consideremos que un cañón puede pesar 1 tonelada. Y tras cada cañón hay un cajón de municiones, pesadísimas también. Hay que utilizar una cantidad ridícula de caballos, los cuales durante el combate caen heridos, muertos, y los cañones ya no se pueden mover. Pero los cañones son tantos en estas batallas que influyen profundamente en el éxito o en el fracaso del combate. Porque si el mosquete hace daño a 100 metros, el cañón hace daño a 1 kilómetro. Entonces, antes de mandar tu infantería con los tambores y las banderas al viento, tienes que poner en línea tu artillería. Y habrás disparado cañonazos durante suficiente tiempo para llevar a los soldados enemigos al punto de ruptura. Los cañones disparan a 1 kilómetro, como dijimos, y pueden disparar las bolas de cañón o las granadas. Las granadas son las balas que conocemos, son las balas del futuro, la que explota. Y en las películas sobre la época casi solo se usan esas, porque los guionistas tienen esas en mente. En cambio, las granadas eran un poco más raras. La munición más común que se usa es la bola. Es una bola de metal, de plomo, que se dispara a 1 kilómetro de distancia hacia estas masas de hombre que están inmóviles o en movimiento. Si eres el que está defendiendo, estás inmóvil. Pero en general Napoleón usa los cañones para atacar, lo cual es una novedad absoluta en la época. De hecho, Napoleón, cuando decidía qué lugar iba a atacar con la infantería y la caballería, antes de ordenar el ataque, bombardeaba por 1 hora ese sector. Casi todas las bolas de cañón caen al vacío, por lo demás, en esta época, y de vez en cuando dan el objetivo. La bola llega, destroza las piernas, las cabezas de 2, 3 o 4 hombres, y los que están ahí en la línea esperando recibir los cañonazos las ven llegar, porque la velocidad es muy baja. Hay testimonios de oficiales que nos lo cuentan. En la batalla de Waterloo, por ejemplo, a la que le dedicaremos el tercer y último episodio de esta trilogía sobre Napoleón, hay oficiales ingleses que estuvieron horas bajo los bombardeos de la artillería francesa. Y uno nos cuenta, y cito: estábamos en línea y veíamos alinearse los cañones. En poco empezaron a disparar, y si tenías ojo, veías llegar la bola. Yo era alfil, llevaba la bandera, y todos los hombres, al empezar el bombardeo, se lanzaban al suelo. Yo tenía que estar de pie, y vi llegar, entre el trigo alto, algo hacia mí. Y al salir del campo de trigo, noté que venía exactamente a mi posición, pero cayó a una cierta distancia y empezó a rebotar y a rodar. Parecía una bocha, tanto que yo estiré el pie instintivamente como para detenerla. El sargento me agarró con fuerza y me lanzó lejos, y dijo: ¿no lo sabía el señor alfil que la bola le habría destrozado la pierna? Como dijimos, Tolstói es un oficial de artillería, y en general los oficiales de artillería y los artilleros también son como técnicos. Son gente que sabe usar una máquina compleja y sofisticada para la época, que requiere cálculos, mecanismos, engranajes.
y como todo técnico, están orgullosos de su conocimiento. Les gusta en el fondo su oficio. Hay un paso en Guerra y Paz, que no es una batalla, es un pequeño combate. Y cito: «Bueno, capitán, vamos a ver hasta dónde llega», dijo el coronel volviéndose al capitán de artillería. «Diviértase un poco para olvidar el aburrimiento». «Artilleros a las piezas», ordenó el oficial. En un abrir y cerrar de ojos, los servidores dejaron las hogueras, corrieron a sus puestos y cargaron el cañón. «¡Número 1!», gritó el oficial. La pieza número 1 dio un rápido respingo, ensordecedor, con ruido metálico, atronó el disparo, y sobre las cabezas de los soldados rusos esparcidos bajo la montaña, la granada pasó silbando hasta caer muy lejos del enemigo, señalando el lugar de su explosión con una gran humadera. Los rostros de los soldados y oficiales parecieron alegrarse al oír ese ruido. En aquel mismo instante asomó definitivamente el sol entre las nubes y el hermoso sonido de aquel cañonazo se fundió con el esplendor radiante de la luz en una sensación de bravura y de júbilo. Tolstói cuenta también qué significa estar bajo el fuego de los cañones. Imaginemos lo que podía ser. Tú estás ahí, inmóvil. Tus órdenes son de estar ahí, inmóvil. Y el enemigo te dispara. Y de nuevo, no son armas como las de hoy en día. Si un regimiento de hoy se quedara bajo el fuego de la artillería, se transformaría en polvo en pocos segundos. En aquel entonces, si tienes suerte, el 99% de los disparos serán demasiado cortos o demasiado largos, pero de vez en cuando uno llega. Y puede tocarte estar ahí durante horas. Es lo que le sucede al príncipe Andrei en la batalla de Borodino. Y cito: «El regimiento del príncipe Andrei estaba entre las reservas, que hasta las 2 habían estado inactivas tras Semonóvskoye, bajo un poderoso fuego de artillería. Hacia las 2 el regimiento, que ya había perdido la mitad de sus hombres, se movió hacia un campo de avena totalmente pisoteado. En ese trayecto, entre Semonóvskoye y las piezas de artillería, habían muerto miles de hombres, y ahí se concentraba el fuego de cientos de cañones enemigos. Sin moverse de ese lugar y sin haber disparado una sola vez, el regimiento perdió ahí otra tercera parte de sus hombres. Desde el frente, y especialmente desde la derecha, los cañones sonaban entre el humo que no desaparecía. Y desde aquella misteriosa zona de humo que cubría todo el terreno frontal, volaban sin cesar las bolas con un rápido silbido y las granadas con un lento siseo. A veces, como para dar descanso, pasaba un cuarto de hora durante el cual todas las bolas y las granadas pasaban de largo. Pero a veces, en un minuto, caían muchos hombres del regimiento, y sin tregua se arrastraban los muertos y se recogían los heridos. Tras cada nuevo cañonazo, siempre menores eran las posibilidades de salir con vida para los que aún no habían caído. Todos los hombres del regimiento estaban igual de silenciosos y oscuros. Raramente se oía algún intercambio de palabras entre las líneas, y ese también callaba. Cada vez que se oía un nuevo cañonazo y el grito «¡Camilla!». Casi todo el tiempo los hombres del regimiento, según la orden del comandante, se sentaban en el suelo. Quien se quitaba el kepí y lo estiraba. Quien molía en sus manos arcilla seca para limpiar la bayoneta. Quien se quitaba el cinturón y lo volvía a apretar. Todos parecían absorbidos en estas ocupaciones. En un momento, la atención general estuvo puesta en un perrito marrón que tenía la cola levantada con orgullo y que apareció Dios sabe de dónde, y que trotaba preocupado ante las filas de los soldados. En un momento, al estallar una granada cerca, lanzó un grito y bajando la cola se lanzó hacia un lado. Y todo el regimiento gritó y aulló. Pero distracciones como esas duraban pocos minutos, y los hombres, hace ya 8 horas, estaban ahí sin comer y sin hacer nada, viviendo la incesante pesadilla de la muerte. Y las caras pálidas y con ceño fruncido se hacían cada vez más pálidas y arrugadas. El príncipe Andrei, cada vez más pálido y arrugado, paseaba arriba y abajo por el límite del campo, de lado a lado, con las manos detrás de su espalda y cabizbajo. No había nada que hacer, ni órdenes que dar. Todo ocurría por sí mismo. Los muertos arrastrados hasta las líneas, los heridos llevados más allá, y las filas se reformaban.
Las batallas napoleónicas, como vemos, no son solo cargas borrachas con los tamburos, las banderas al viento, que también eran un momento bastante terrible. No es solo estar inmóviles esperando al enemigo y la orden para disparar. No es solo la carga de la caballería, sino que también es esto, estar inmóviles, preguntándose quién será el siguiente. Hasta ahora hemos hablado de combate, y el combate es solo un momento en el discurso de una guerra. Por lo demás es un momento bastante inusual. Las guerras duran muchos meses en la época de Napoleón, y las batallas son días de estos meses, que de vez en cuando señalan puntos de un contexto que va desarrollándose de otra manera, completamente distinta. Un contexto que significa marchar, esperar, aburrirse y de nuevo marchar y comer algo. Poco, pero en general pasar hambre. Y de nuevo marchar. Marchar es fundamental. Porque las guerras se ganan llevando a tus hombres ahí donde los quieres llevar lo más rápidamente posible, antes que el enemigo. Y más gente de la que llevará tu enemigo. Adivinar dónde quiere llegar tu enemigo y llegar ahí antes. Los soldados de Napoleón bromeaban diciendo: el emperador no gana las batallas con nuestros brazos, sino con nuestras piernas. Y era bastante verdad. La velocidad en los movimientos, la precisión de las órdenes que dictan el camino que hay que tomar y dónde hay que llegar es uno de los secretos de las hermosas victorias de Napoleón, de las enormes victorias del emperador francés. Y por el lado ruso, la guerra también significa marchar, más aún. Porque al principio contamos la batalla de Schöngraben, Tolstoy cuenta en Guerra y Paz la batalla de Austerlitz, la batalla de Borodino. Y estas batallas se dan entre la actual República Checa y la actual Austria. Y el ejército ruso llegó ahí desde Rusia marchando, a pie. Antes de empezar a pelear, combatir, el ejército ruso marchó durante meses por los pésimos caminos de la actual Rusia hasta Occidente. Por supuesto, un ejército que camina todos esos kilómetros durante todos esos meses, cada noche tiene que encontrar comida, agua, y tiene que haber comida para los caballos. Y cuando las botas están rotas, tienen que llegar nuevas. Y cuando los uniformes están a pedazos, debieran llegar uniformes nuevos. Mantener un ejército, hoy en día también, es un gigantesco esfuerzo logístico y administrativo, que por supuesto significa grandiosas ganancias, contrataciones, licitaciones. Una de las maneras más rápidas para hacerse ricos en esta época es el abastecimiento militar. Y todo lo que conlleva. Mientras más aserrín mezcles con el pan, más ganas. Mientras más cartón usas para las suelas de las botas, más ganas. Y la administración del Estado, de cualquier Estado, debe llevar todo este material de quinta categoría a los soldados para que no mueran de hambre, de frío y queden descalzos. Hay una escena en Guerra y Paz que relata muy bien el aspecto terrible de no saber si estás haciendo lo correcto. De no entender nunca si entendiste tú bien lo que quieren los generales de ti. Es la escena de un regimiento ruso el día anterior de la batalla de Austerlitz, que llega al frente. Y este regimiento está en condiciones desastrosas tras la marcha interminable. Y los aliados alemanes deberían traerle botas nuevas a este regimiento que está descalzo, tras la marcha de miles de kilómetros. Pero no llegaron las botas. Este regimiento arma el campamento para descansar y llega la orden que el comandante en jefe del ejército, el excelentísimo Kutuzov, quiere pasar revista de este regimiento. El coronel del regimiento reúne a sus oficiales y discuten qué hacer. ¿Tenemos que presentarnos así como estamos o en alto uniforme? Porque cada soldado en su mochila lleva consigo el uniforme de lujo también, y todo lo necesario. En fin, todo en la mochila. Y uno de los oficiales dice: si pasa el comandante en jefe a revistar el regimiento, debemos estar en alto uniforme. Y durante toda la noche, los soldados exhaustos están ahí limpiando, lustrando cada pieza del equipo y del uniforme. A la mañana siguiente, el regimiento parece haber salido recién de Pietroburgo, con todas las decoraciones, los cordeles de oro, etc. Lo único que no tienen son las botas. Y no habrá manera de obtenerlas. Y el coronel está desesperado. Nada que hacer. Llega Kutuzov junto a los generales austriacos aliados, y el general ruso le señala a sus aliados las botas a pedazos de los soldados. El coronel está muy angustiado. Por suerte, Kutuzov se va de ahí, sin llamarle la atención. Lo que el coronel no sabía era que Kutuzov quería mostrarle el regimiento a los aliados austriacos para mostrar que las tropas rusas estaban en pésimas condiciones y que no podían enfrentar el combate al día siguiente y que era necesario retirarse y descansar. Por lo tanto, Kutuzov quería ver al regimiento en el peor estado posible, pero el coronel no podía adivinar. Por lo menos no tenían las botas. La guerra es marcha.
caminos en pésimas condiciones, como dijimos. La guerra es hambre. Porque además del hecho que llega siempre comida de quinta categoría, ocurre mucho que ni siquiera llega. Y el hambre y las enfermedades son, en realidad, las verdaderas razones por las cuales la mayoría de los soldados mueren o acaban en un hospital en estas guerras. De hecho, las estadísticas son aterradoras. La mayoría de los hombres mueren por enfermedades. Y cito a Tolstói. El regimiento de Pavlograd, en el que presta servicio Nikolai Rostov, uno de los protagonistas de Guerra y Paz, había sufrido muy pocas bajas. De hecho, solo 2 heridos en combate. Pero por el hambre y las enfermedades, perdió casi la mitad de los hombres. En los hospitales estaba tan seguro de morir que los soldados, hinchados por la mala comida y la fiebre, preferían cumplir con el servicio, arrastrándose a la mala, antes que quedarse ahí. Hace más de una semana se habían hecho varias raciones del último pedazo de galletón, y se le daba a cada uno 1 libra. Las papas que llegaron con el último carro habían brotado y estaban congeladas. Los caballos hace una semana comían solo la paja de los tejados de las casas. Estaban horriblemente flacos y con el pelo invernal desordenado, trastornados por las garrapatas y los piojos. Esto significa también que un ejército en movimiento saquea todo lo que encuentra a su paso. Es inevitable y es imposible impedirlo. Puede haber órdenes draconianas, castigos ejemplares, amenazas, no importa. Los soldados al llegar a una granja se llevan todo lo que encuentran, matan el ganado y se llevan todo. En general los campesinos huyen cuando un ejército se acerca. Esto sucede de manera sistemática, aunque en realidad nadie querría que ocurriera. En el sentido que esta es una época, entre comillas, civilizada, en la cual los civiles son respetados y que en realidad ningún comandante daría órdenes de masacrar civiles. Son guerras peleadas por los que llevan el uniforme. Y no ocurren atrocidades que serán características de las guerras del 900. Por lo general es un mundo que vive la ilusión de poder pelear la guerra de manera civilizada. Igualmente todos escapan. Aquí Tolstói introduce un tema que es para él muy importante. Es el tema de lo que deben hacer los generales. Tolstói tiene una idea muy suya al respecto, y muy particular. En resumen, menos cosas hace un general, mejor. Porque finalmente la guerra es un caos total, nadie puede entender nada, ni hacer nada. El buen general es el que deja que las cosas ocurran automáticamente, que las deja ocurrir. Y en Guerra y Paz nos describe una escena en la cual está Kutuzov, el comandante en jefe del ejército ruso, revisando las relaciones, los documentos que sus oficiales le presentan. Escucha todas las noticias, quedándose dormido. Y en un momento se queda dormido definitivamente, y a Tolstói le encanta. Es lo que tiene que hacer un general, porque esas relaciones, esos documentos son inútiles. La única orden que da Kutuzov en esta escena tiene que ver con los saqueos de sus soldados que están en Rusia. Y saquean, por supuesto. Y cito. El general en servicio, al final de su relación, le presentó a su Alteza Serenísima una carta que había que firmar, relativa al dinero que el ejército deberá pagarle a un terrateniente por una cierta cantidad de avena verde que los soldados, al pasar por el campo, saquearon para comer. Este documento realiza su recorrido burocrático y llega a la mesa de su Alteza. El general, tras oír esta relación, chasqueó los labios y dijo: «Tírala al fuego, en la estufa. Y te lo digo una vez por todas, señor, todas estas relaciones tíralas al fuego. Que corten trigo y quemen madera, como les dé la gana. Estas cosas no las permito, ni las ordeno, pero no las puedo castigar. Es imposible impedirlas. Cuando se rompe la madera, vuelan las astillas». Es un antiguo proverbio ruso, ya de moda en la época de Tolstói y que se usará mucho en la época staliniana, cuando la gente termina en los lager por nada. Tolstói está convencido que el comando no sirve de nada y que los mejores generales son los que hacen poco. Y nos cuenta sobre ellos, sobre los que según él son los mejores generales rusos, Kutuzov, el príncipe Bagration, que contemplan lo que sucede en una batalla y cuando llegan los papeleos los ignoran. Además, Tolstói refleja cierto desprecio por una categoría humana, o sea, los historiadores, que según él tienen el vicio de relatar las guerras contando que cierto general hizo tal cosa, dijo esto otro, dio esta orden, cometió aquel error, se equivocó al tomar ese camino respecto a aquel otro. Para Tolstói,
estas son tonterías, porque las cosas no son así. Y en Guerra y Paz hay un gran ejemplo sobre lo que es la realidad de un comandante que debe tomar una decisión y dar una orden. Y cito: los estudiosos militares nos cuentan con suma seriedad que Kutuzov debía dirigir al ejército por el camino de Kaluga, y no aquel otro que después tomó, y que alguien había propuesto esa estrategia. Pero un comandante en jefe, sobre todo en un momento difícil, tiene ante sí no solo una estrategia, sino docenas al mismo tiempo. Y cada uno de estos diseños, basados en las tácticas y las estrategias, contradice al anterior. Pareciera que el rol del comandante en jefe es el de tomar una de estas decisiones, pero tampoco eso puede hacer. Los eventos y el tiempo no esperan. Pongamos como ejemplo que el 28 tiene que pasar por el camino de Kaluga. Mientras tanto, llega un ayudante de campo del general Midoranovich a preguntarle si hay que armar combate contra los franceses de inmediato o si hay que retirarse. Él tiene que dar esa orden de inmediato, pero la orden de retirarse significa que no pasaremos por el camino de Kaluga. Y tras el ayudante de campo llega el intendente, que pregunta dónde hay que llevar los suministros, y el director del servicio sanitario, que pregunta dónde hay que llevar a los heridos. Mientras que un mensajero trae de Pietroburgo una carta del emperador que no permite la posibilidad de abandonar Moscú, y por otra parte un adversario del comandante en jefe, el que le pone obstáculos en el camino, y personas así siempre hay más de una, propone una nueva estrategia, diametralmente opuesta a la de pasar por el camino de Kaluga. Y mientras tanto las tropas piden descanso, y otro general astuto llega a quejarse, y los habitantes del pueblo, aquí cerca, piden ser protegidos. Y el mensajero que llegó de una patrulla relata haber visto todo lo contrario respecto al oficial que había llegado antes que él. Y un prisionero, un espía, un oficial y un general que regresan del frente describen todos de manera distinta la posición del ejército enemigo. No hay nada que le moleste más a Tolstói que un historiador que relata de manera lineal el proceso de una batalla, según una serie de órdenes que salen de la mente brillante de un general, brillante o menos brillante, dependiendo del general. O sea, no hay nada que le moleste más que el culto del gran general. Y como le molesta a Tolstói, también le molesta al príncipe Andrei, que de vez en cuando personifica al autor. Estamos de nuevo en un intercambio de ideas entre el príncipe Andrei, con su cinismo y fría lucidez, y el ingenuo y entusiasta amigo Pierre. Están hablando del nuevo comandante en jefe nombrado por el zar. Y cito: dicen que es un comandante hábil, dijo Pierre. No entiendo qué significa un comandante hábil, dijo con ironía el príncipe Andrei. Un comandante hábil, el que prevé todas las variantes, el que adivina el pensamiento del enemigo, dijo Pierre. Pero eso es imposible, responde el príncipe Andrei, como si todo se hubiera resuelto hace un tiempo. Pierre lo miró maravillado y respondió: es así, se dice que la guerra es parecida al juego del ajedrez. Así es, dijo el príncipe Andrei, pero con una pequeña diferencia, que en el ajedrez, antes de mover tus piezas, puedes pensar todo el tiempo que quieras, porque estás afuera de las condiciones del tiempo. Y el caballo siempre es más fuerte que el peón, y dos peones son siempre más fuertes que uno, mientras que en guerra un batallón a veces es más fuerte que una división, y a veces es más débil que una compañía. La fuerza relativa de las tropas no puede ser conocida por nadie. Que es nuevamente el discurso del moral de las tropas, de la psicología de los hombres, que es el aspecto que decidirá si 1000 huirán frente a 100 o no, lo que decide quién huye antes. Y eso no lo puedes saber hasta que lo ves suceder. De esto Tolstói está convencido. Entonces, no hay ciencia de la guerra, no hay razonamiento posible sobre la guerra, no hay descripción posible de la guerra que no sea la de un caos total, incomprensible, donde las cosas suceden por una suma de aspectos caóticos que nadie domina. Y puede que esto sea especialmente satisfactorio para un ruso, porque los grandes expertos de la guerra son los alemanes. Entonces Tolstói puede concederse la libertad, en su obra, de describir a los absurdos alemanes en el consejo previo de la batalla de Austerlitz, donde Kutuzov duerme, los generales rusos se miran impacientes y un general austriaco lee en alemán el complicadísimo documento con las órdenes operativas, donde describe qué tiene que hacer cada quien. Y para ser más pesado todavía, Tolstói escribe este documento en alemán, media página. Die Kolonnen marschieren, die zweiten Kolonnen marschieren, etcétera, etcétera. Mientras alrededor todos duermen o esperan a que termine.
Napoleón habría estado de acuerdo. Por supuesto que no habría estado de acuerdo con esto que el gran general no existe, porque el gran general es el que adivina dónde están más débiles, dónde hay que presionar, y ese es el genio de Napoleón. Lo demás es trabajo duro, organización, mapas, tablas, compás, reloj, brújula, razonar sobre los tiempos y los movimientos. Pero sí habría estado de acuerdo con el hecho de que no sirven planes complicados ante la batalla. Napoleón dirá, y cito, no hay ningún plan que resista 10 minutos después que haya empezado el combate. La guerra, por lo demás, y no hay otras cosas así, es aquella actividad humana donde tú intentas hacer algo y ante ti hay otro tipo cuyo único objetivo de la vida es impedírtelo. Entonces es inútil programar. Nunca puedes entrar en la cabeza de otro. Es innegable que Tolstói había entendido perfectamente, por ejemplo, que los testimonios de quienes estaban ahí, en una batalla, son muy poco fiables. En esta escena vemos a Nikolai Rostov, uno de la generación joven de la obra, tras la batalla de Schöngraben, la batalla por la cual empezamos. Nikolai también participa. Vive un combate contra la caballería francesa, y tras eso cuenta los hechos, y cito. Contó su participación en Schöngraben exactamente como relatan las batallas los que participaron, o sea, como habría querido que ocurriera, según el relato de otros narradores, lo hermoso que es contarla, pero de ninguna manera cercana a lo que fue. O sea, que tenía tantas imágenes en su cabeza y tantas eran las expectativas de quienes lo escuchaban, que finalmente su historia debía ser como la contó y no como fue. Nikolai Rostov seguirá participando de la guerra en los años sucesivos, seguirá contando, pero cada vez con mayor pudor, y tras Austerlitz y la campaña de 1807, sabía por experiencia que contando los hechos de la guerra mentía. Incluso se mentía a sí mismo cuando los contaba. Finalmente, tenía suficiente experiencia para entender que en la guerra todo ocurre de manera totalmente distinta respecto a cómo lo podemos imaginar y relatar. Uno podría en general pensar que Tolstói no tuviese razón, es legítimo, pero debemos considerarlo y es desolador para los historiadores. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el hecho que las guerras las hacen seres humanos, con su mentalidad, sus ideas, sus sentimientos, sus palabras, y esos aspectos se pueden conocer, como los conocía a la perfección Tolstói. Me gustaría terminar en medio de los soldados, en medio de las ideas y las palabras simples de los soldados. Estamos durante la persecución, cuando los rusos perseguían al ejército francés en retirada en la campaña de Rusia. Y cito, hoy agarramos a muchos franceses, ninguno de ellos tiene verdaderos zapatos, la verdad. De zapatos tienen solo el nombre, dijo uno de los soldados. Se llevaron todos los cosacos. Dan pena cuando uno los mira, muchachos, dijo otro soldado. Los despojaron. Uno estaba vivo todavía, ¿te lo crees? Y murmuraba algo, a su manera. Pero son gente limpia, muchachos, dijo el primero. Blancos, como el abedul. Y hay valientes y nobles. ¿Y tú qué crees? Napoleón los recogió de todas las clases. Y no entienden nada de lo que les decimos nosotros, dijo el primero con una sonrisa incrédula. Yo le pregunto, ¿de qué país eres? Y él habla a su manera. ¡Qué gente extraña! Es algo cómico, amigos míos, pero siguió el que se impresionaba por su blancura. Los campesinos cerca de Mayaisk contaban cómo empezaron a recoger los muertos, donde había sido la batalla. ¿Y sabes qué decían? Imagínate, sus muertos habían estado ahí por un mes y decían que eran blancos como el algodón, limpios y sin olor alguno. ¿Habrá sido el frío, no?, preguntó uno. ¡Qué listo eres! El frío. Hacía calor. Hubiera sido por el frío, los nuestros no habrían estado tan podridos. En cambio te acercabas a los nuestros y dicen que estaban llenos de gusanos, tanto que los que se acercaban se tapaban la nariz y la boca con un pañuelo, y ellos blancos, como el algodón, y ningún olor. Todos callaron. Debe ser por la comida, dijo el sargento. Comían como señores. Nadie objetó. Ese campesino de Mayaisk decía que mandaron gente de 10 pueblos cercanos y que por 20 días recogieron muertos, y no se los llevaron a todos. Ese fue un verdadero combate, dijo el viejo soldado. Había de qué contar. Ahora en fuga no pelean, se lanzan al suelo,
gritan pardon. Este es un detalle confirmadísimo. Si uno se rinde durante el combate de esta época, las buenas costumbres obligan a perdonarlo. En esa época se lanzaban de rodillas al suelo y pedían pardon, que es un término técnico. Significa gracia para quien se rinde. Prosigo citando. Cuentan que Platov, legendario atamán de los cosacos, por 2 veces se hizo con gente, pero no sabía de la palabra mágica, y en sus manos se transformaban en pájaros. La conversación terminó. Los soldados se acomodaron para dormir. Mira cuántas estrellas, cómo lucen. Se diría que las mujeres colgaron la ropa, dijo un soldado admirando la Vía Láctea. Muchachos, quiere decir que el año será de los buenos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio.